vamos a ver la justicia por medio de la gracia. Recuerda que estamos aprendiendo a discipular con gracia y a ser discípulos con gracia. Entonces esa es la serie que la pastora Claudia está enseñando. Pero hoy día vamos a ver la justicia por medio de la gracia, ¿ya? Esa es nuestra lección número 3. Y vamos a estudiar específicamente Romanos capítulo 3, 21 al 23. Qué bueno es saber que somos libres en Cristo, ¿amén? Yo siempre digo a la gente, nosotros somos libres, tan libres, que podemos escoger ser esclavos. Podemos escoger estar bajo esclavitud. Así de libres somos. Entonces podemos también mantener nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿amén? Ok, yo voy a leer acá, primeramente, creo que la versión Reina Valera dice así, Romanos 3, 21, 23. Pero ahora, aparte, ¿no es cierto?, de la ley, diga, aparte de la ley. Entonces, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ese es el verso que vamos a estar estudiando. Lo leo ahora en otras versiones para que se vea con más claridad, porque estas otras versiones nos ayudan. Recuerde que la Biblia se puede ir aplicando a los diferentes tiempos en los que estamos, y hay palabras que estaban antes escritas en el español antiguo que hoy día mucha gente no las entendería. Por eso las versiones nuevas lo van simplificando y podemos tener la palabra de Dios en un lenguaje más sencillo. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice así de este verso: pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Interesante, ¿eh? Nada que ver, porque es aparte de la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos ese famoso verso que se predica en las calles, Romanos 3:23, junto con Romanos 6:23 y Romanos 10. Recuerden, el camino de los romanos en Ananías, ¿no es cierto? Cuando dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en realidad está diciendo todos quedaron cortos para alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué quedaron cortos? Porque con la ley no pudieron ser justificados, por lo tanto no pudieron alcanzar una vida gloriosa con el Señor, porque no les daba, como decimos en Chile, no daba el ancho, ¿no es cierto? No llegaban, no cumplían los requisitos, por lo tanto estaban alejados, no llegaban a la meta gloriosa. Otra versión dice, todos no podían llegar a la meta gloriosa de Dios, a lo mejor de Dios. Yo digo al reposo, porque realmente eso para mí es lo mejor, el reposo de Dios. Entonces dice aquí que Dios nos viene mostrando, y nosotros debemos mostrar a la gente. Cuando nosotros le enseñamos a la gente, nunca debemos enseñarles desde el punto de vista de que ellos tienen que hacer algo o bajo la ley para poder obtener ese reposo, sino que siempre debemos enseñarles aparte. ¿Se dan cuenta? Aparte de la ley, separados completamente de la ley. Para mí es muy importante decirles lo siguiente, porque muchos hoy día todavía no se dan cuenta, y ese es el problema, yo creo que más grave, no se dan cuenta de que la ley, por un lado, que el nuevo pacto, que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, el nuevo pacto también tiene diferentes apostolados, porque nosotros hemos recibido la gracia y el apostolado, ¿no es cierto? Y cuando vemos al apóstol Pablo, debemos darnos cuenta que hay dos tipos de apostolado. El apóstol Pablo recibe gracia de Dios y un apostolado, ¿a quién? A las naciones, a los gentiles, para traer a la gente ¿a dónde? A Cristo, ¿sí o no? Pero son las naciones y son los gentiles. En cambio, el apóstol Pedro, por otro lado, tiene un apostolado a Jerusalén, a los judíos. Entonces nosotros, una de las formas de interpretar correctamente la Biblia, o se dice trazar correctamente la Biblia. ¿Usted ha hecho alguna vez un trazado? ¿Ha visto cuando están sacando los niveles los maestros?
Ah, tienen un péndulo ahí, tiran el nivel y lo ponen ahí para ver si está derechito. ¿Ha visto eso? ¿El péndulo? ¿Ah? ¿La pluma? Entonces ellos están trazando correctamente algo. Nosotros, para poder trazar correctamente la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque la Biblia así lo indica. Pablo le dice a Timoteo, debe ser diligente en dividir correctamente las Escrituras. Entonces, la mayoría de los problemas que tenemos hoy día con las doctrinas erradas, vamos a decir así, con las doctrinas equivocadas, la mayoría de los problemas que tenemos hoy día es porque mezclan los pactos. Y no solamente eso, porque en forma general, lo primero que debemos entender es los pactos. Eso es lo primero. Yo tengo 10 formas de interpretar la Biblia que las practico mucho, las tengo escritas en la página principal de mi Biblia. Cada vez que veo un verso lo trazo o lo filtro por esas 10 cosas, o 10 pasos, digamos. Y el primer paso es a qué pacto pertenece. ¿Se dan cuenta? Lo primero, no puedo dejar de mirar, lo primero que miro cuando voy a ver una escritura que alguien me manda, pastor, ¿y qué opina de esto? Lo primero, ¿a qué pacto pertenece? Porque ese es el filtro más grande. Si era antiguo, chao. Y después tengo que determinar, porque recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y hay que entender lo que es inspiración. Luego vamos a estudiar qué es lo que es la inspiración de la escritura. Pero como es inspirada, luego tengo que determinar, ese versito me sirve, se puede aplicar para mí como experiencia, porque el apóstol Pablo fue al Antiguo Testamento, fue a la Septuaginta, ¿no es cierto?, a la Biblia de los 70, o fue al Antiguo Testamento, miró algunas cosas y la usó como ejemplo para decir otra cosa. Pero normalmente el apóstol Pablo hacía esto. ¿Se acuerdan que ustedes hablaban de esto? Bueno, yo les muestro ahora la realidad. ¿Se dan cuenta del Antiguo Testamento? Para eso usaba el Antiguo Testamento. No lo ocupaba para usarlo para castigar a la gente ni nada, sino que lo iba a buscar el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para traerlo y compararlo con la realidad, porque eso era una forma de ganar a la gente también. ¿Se acuerdan en Grecia, cuando él estaba ahí, y dijo, va pasando, y ve un Dios, que no había nadie ahí, pero dice, ¿estatua qué? ¿Se acuerdan? Al Dios desconocido. Entonces cuando él se para a predicar, dice, veo que ustedes son súper inteligentes y adoran a los dioses, y tienen una estatua al Dios desconocido. Bueno, de ese Dios yo les quiero contar. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando él iba al Antiguo Testamento lo usaba como un ejemplo de sombra para traerlo a la realidad y decir, no, pero Cristo es el cumplimiento de todo esto. ¿Amén? Pero hoy día todas estas cosas que tenemos de guerra espiritual y maldiciones generacionales y y bendición y pacto y voto, todo eso está en el antiguo pacto, no tiene nada que ver con nuestro pacto. Nuestro pacto es un pacto de victoria y un pacto que está cumplido. Amén. Y que ha provisto todas las cosas. Por lo tanto, cuando ustedes se enfrentan a esta realidad, siempre tienen que mirar qué pacto pertenece. Y después, el paso número 8 que tengo yo es a qué apostolado pertenece la epístola. Porque luego vienen las cartas paulinas, ¿no es cierto?, las cartas de los otros apóstoles, pero uno tiene que determinar quién está, qué apostolado es. Y yo sé que ustedes no han escuchado mucho de esto, yo tampoco hablaba mucho de esto porque esto lo aprendí hace poco. Y me ha ayudado un montón, y me he dado cuenta de los errores de muchos autores hoy día, porque no dividen correctamente la Biblia en ese aspecto. Porque aparte de que están en el nuevo pacto, por ejemplo, dentro del nuevo pacto muchos incluyen a los evangelios, y los evangelios no están en el nuevo pacto, son antes del pacto. ¿Se dan cuenta? Los 4 evangelios son antes de Cristo, de la obra de Jesucristo, así que yo no los puedo usar como cristiano, ¿me entiendes? Sí, yo puedo ir a todos los ejemplos, las bienaventuranzas, y hay un montón de cosas que son muy buenas ahí, muchísimas, tenemos todos los ejemplos, porque fíjense, Dios hablaba de una forma, pero Cristo vino a mostrarnos, y nosotros ahora miramos ya hecho. Dios prometió cómo iba a ser, Cristo vino a mostrarnos cómo iba a ser, y nosotros lo vemos hecho como fue. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos acá mirando hecho. Está hecho por el Señor. Entonces nosotros nunca miramos cómo tengo que hacerlo, sino que está hecho, es una provisión. Y yo la recibo por la fe. Amén. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es muy bueno, muy interesante. Guárdelo en su corazón porque... Y ahí uno empieza a darse cuenta. Es el apóstol Pablo. Cuando uno ve al apóstol Pablo, ¿a qué ve al apóstol Pablo? Con los chilenos, con los gentiles, con los gálatas, con los filipenses, colosenses, tesalonicenses. Entonces ve gente que no estaba bajo la ley de Moisés. Entonces su apostolado es diferente. Por eso es que él nos dice a nosotros, ¿qué nos dice? Nos dice,
Nadie lo juzgue por fiesta, ni por comida, ni por meses, porque nosotros no nos pueden juzgar porque no guardamos nada que los judíos guardan. ¿Me entiendes? No nos pueden juzgar porque no tenemos las mismas fiestas que Israel, porque no somos Israel en ese aspecto. Y no somos judíos y no somos evaluados hoy día por guardar o no guardar la ley. Nosotros solamente somos evaluados y ni siquiera somos evaluados en realidad. Pero la única forma de ser salvo hoy día es por recibir a Jesucristo para nosotros. ¿Se dan cuenta? Nuestra salvación hoy día es por recibir a Jesucristo y no por guardar todas otras cosas. Pero cuando Pedro está hablando, porque yo les dije creo la otra vez, Pedro, Juan, Judas y Santiago son apóstoles que tienen su público, su audiencia, junto con el autor de Hebreos, que algunos creen que es Apolos. Yo inclino a pensar que puede ser Apolos. Pero miren, esos 5 le escriben a un público que es más bien judío cristiano, o cristiano judío. ¿Qué es primero? Cristiano, ¿no? Cristiano chileno, cristiano judío. Entonces es más bien un público diferente al que le está hablando. Le habla a judíos. Por eso ellos entienden, ellos hablan de fiesta, hablan de esto. Entonces cuando uno lee las epístolas de Pedro, tiene que entender que él está hablando ahí y tiene que sacar lo que es de uno, de la iglesia, en forma global. ¿Se dan cuenta? Pero no lo puedo aplicar todo. Entonces ahí es donde se equivoca mucha gente. Entonces aquí, en Romanos, Pablo está hablando a los de Roma. Tan literal como eso. Véanlo ustedes mismos. Romanos 1:1, por favor. Una forma de interpretar que tengo yo, la Biblia, que la aprendí, por supuesto, de teólogo y todo eso, es quién es el autor y a quién le escribe. ¿Y qué está diciendo? Bueno, eso lo aprendimos hace mucho tiempo con Rubén Maraví, ¿no? ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? ¿Y qué está escribiendo? O sea, ¿quién escribe? Pablo. ¿A quién? A Roma. Veamos. Romano 1, por favor. ¿Están aquí, no? ¿O están echando menos a la pastora? ¿O tengo algo raro en la cara? Sí, debo confesarlo. Estoy maquillado. Es que vengo recién de grabar el programa de televisión. Así que si eso me encuentran algo extraño, sí, estoy maquillado. Me maquilló, ahí está mi maquilladora. Ok, lo confieso. Ok, esta carta la escribo yo. ¿Quién? ¿Quién es el autor? Pablo. ¿Quién es Pablo? Siervo de Jesucristo. ¿Quién me designó para ser apóstol? Ve que no es un hombre. Hoy día tenemos esta enfermedad que se llama apostolitis, ¿no es cierto? Y es contagiosa, ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Y a todo el mundo lo ordenan apóstol. Y entonces ahora está el apóstol de los apóstoles. Y ahora ya todo el mundo es apóstol y una enfermedad se llama apostolitis. ¿Ya? Y entonces no voy a decir nada más al respecto, pero es un movimiento que va a desaparecer pronto, eso voy a decir. Entonces dice, me designó el Señor, le dio una tarea al apóstol Pablo, me designó para anunciar todas las buenas noticias de Dios. Después luego dice, las buenas noticias. Ahora veamos otro versito. 7, viene en el verso 7, 1:7. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma. Roma, romano. Tiene sentido, ¿no? Que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Entonces cuando dice, estoy escribiéndole esta Roma, entonces tienen que hacerme varias preguntas. ¿Qué pasaba en ese tiempo en Roma? ¿Cuál era la atmósfera en ese tiempo? ¿Por qué le habla como le habla? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde la está escribiendo? ¿Cuántos años tenía el apóstol Pablo ya? Lo que pasa es que nosotros los occidentales, la gente de por acá, del mundo, creemos, como alguien dijo el otro día, los norteamericanos creen que Dios gira alrededor de ellos. Pero no. El tiempo histórico o el reloj histórico, el reloj de la historia del mundo gira alrededor de Israel, en el oriente. Es otra cosa completamente diferente. El oriente es, por decirlo así, es todo lo que está alrededor de ellos, los tiempos, lo que ellos están viviendo. Luego vienen los 7 años de Jacob, que son los 7 años de Israel. Entonces, todo el contexto nosotros lo imaginamos como... ¿Cuántos han imaginado alguna vez a Pablo de ojos azul y rubio? No, Pablo era judío. Jesús era judío y era hebreo y tenía características de ser uno de ellos. De hecho, se reconocían fácilmente. Tú estuviste con él, soy de allá de Galilea. O sea, los cabros eran bien conocidos, los muchachos eran bien conocidos. Y Dios mío, tengo que borrar eso.
porque en otros países no se puede decir eso. Y eran bien conocidos por sus características físicas. ¿Se dan cuenta? Y entonces, nosotros vemos la historia, siempre creemos que la historia es de como de por acá, como que la occidente, no sé, como Hollywood, ¿ves? La hacemos hollywoodense la historia. No, es allá. La historia está pasando allá, en ese ambiente, en ese ámbito. Allá está pasando toda esta historia. Y de ahí nosotros vamos agarrando las verdades de la gracia que son para la iglesia en general. ¿Amén? No estamos desechando todo, solamente decimos. Entonces ahora, volvamos de nuevo a donde estábamos. Romanos 3. Ahora dicho eso debería haber partido diciendo al principio, pero bueno, en fin. A veces partimos, primero echamos el aceite, después el huevo, debe ser el huevo y después le echamos el aceite, ¿no es cierto? Ok. Entonces, pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba, dice, la ley y los profetas. La otra versión dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios anunciaba por mucho tiempo? Su justificación por la fe. ¿Cómo lo anunció? Por los profetas. ¿Y cómo la vino anunciando? Que iba a ser aparte de la ley. No iba a ser con la ley, sino que iba a ser aparte de la ley. Ahora, estas sectas que se formaron, los escribas, los fariseos, ¿no es cierto?, los saduceos y otros más, tenían la obligatoriedad ¿de qué? De mantener la ley sea como sea. Hoy día dentro de muchas religiones, por ejemplo la religión católica, hoy día existen grupos que se llaman los grupos conservadores, ¿no es cierto? Dentro de los mismos islámicos hay lo que se llaman los radicales islámicos, que son normalmente los que hacen las bombas y todas estas cosas, estallidos, porque estos son radicales. Jamás, por ejemplo, que está en Palestina, es radical. Eso es radicalismo total. Entonces, dentro de Israel me imagino que también habrán, dentro del mundo católico, hay gente así. Por ejemplo, ustedes supieron que el cura, que era anglicano, carismático, que trabajaba con Kenneth Copeland, y que se juntaron que salieron ahora hace poco, yo di la noticia aquí con respecto al Papa, ¿se acuerdan? Que el Papa anunció que ahora somos salvos por medio de la fe para buena obra, y que lo dijo frente a varios pastores. El pastor que estaba haciendo todo el contacto, ayer lo mataron. Y hay todo tipo de especulaciones de quién lo mató. Porque el chofer que le dio no se acuerda de haberse subido a un auto, lo único que sabe es que estaba tomando una cerveza en un lugar y al otro rato estaba matando a alguien. Entonces no saben si lo drogaron y todo. Entonces hay todo así como una digno de la policía de Nueva York, ¿cómo es? La ley y el orden. ¿Ah? Digno de espía y todo, andan averiguando ahora así como Lady Di, ¿quién la mató a este hombre? Porque él era el que estaba uniendo evangélicos con católicos. Entonces ya salió el rumor que se cree que eran católicos radicales y fundamentalistas. Que no le... Claro, eso salió en el Facebook. Lo digo público porque está en el Facebook. Salió en el Facebook que podía ser esta gente, lo Pudey o no sé quién, porque no les gustó que Kenneth Copeland le diera la mano al Papa y el Papa no se inclinara. Y el Papa se sale haciéndole una reverencia al profeta en vez de que el profeta le haga la reverencia a él. Entonces se llenó de rumor todo Facebook. Y capaz que el hombre venía a él con la cerveza y él chocó al de la moto. Pues ya se llenó, ¿ves? Se llenó de rumores por todos lados. Ya es una película la cuestión. Seguro que lo más pronto va a ser una película en Hollywood esta cuestión. Pero hay radicalismo en todas partes. Y esta gente, los fariseos, los saduceos y los escribas, ellos querían mantener la ley sea como sea. Y ese es el ambiente con el que lucha Pablo. Porque Pablo iba a fundar una iglesia y dice ya, voy a ir a Buin, voy a ir a fundar una iglesia a Buin. Y llegaba allá y se encontraba que ya había gente tratando de meter gente bajo la ley de Moisés. Decía, chuta. Y empezaba a ganar unos 4 o 5 en la calle, 10, 20, le llamaba a una iglesia, se quedaba 2 años y no sabía cómo, de repente miraba para atrás y llegaban los fariseos, los judaizantes, a echarle a perder toda la fiesta. Ese era el ambiente en el que se encontraba el apóstol Pablo. Entonces cuando él empieza a escribir esta carta, los primeros 3 capítulos, empieza primero hablándole a la humanidad en general. Romanos 1 es la humanidad en general, Romanos 2 también, porque ahí hace la gran declaración de fe, donde el apóstol Pablo anuncia ahí que la única forma de ser salvo es por el arrepentimiento, y el arrepentimiento viene por la bondad de Dios. Romanos 2. Entonces hace una declaración formidable para todo el mundo. Lo que él hace es exaltar que el arrepentimiento genuino es el que viene cuando conocemos que Dios es bueno. Y que Dios nos lleva al arrepentimiento, a la metanoia, al cambio de actitud y mentalidad, a través de que nosotros conozcamos lo bueno que Él es. Cuando nosotros conocemos lo bueno que Él es, nuestra mente cambia.
¿Se da cuenta? Y el apóstol Pablo dice eso para gente que se había desviado en el homosexualismo y todas estas cosas. ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos 2? Que se entregaron a animales y nombra toda una serie de cosas raras. Y también dice que los llegaron a ser genios en su propio conocimiento, pero que Dios usa lo necio de este mundo. ¿Se acuerdan? Y luego llega Romanos 3 hablando acerca de la justificación por la fe. Entonces cuando el apóstol Pablo dice no hay ni uno justo, ¿no es cierto? O todos se extraviaron, se refiere con respecto a la ley de Moisés. ¿Amén? Porque hoy día, ¿por qué lo digo? Porque hoy día nosotros si salimos mañana todos a una plaza donde predican el evangelio en la calle, vamos a escuchar este verso. ¿Cuál verso? Todos se desviaron. ¿O no? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo lo sé, se predica en la calle, es muy común predicarlo. Entonces la gente dice, todos estamos jodidos, estamos todos mal, estamos todos, tampoco saca eso porque tampoco jodido no es muy bueno en otros países. No puedo decir nada, esto es ser internacional. Entonces, de repente entonces los cristianos dicen inmediatamente, ¿qué es lo que pasa con ellos? Dicen, wow, estoy perdido, todos pecamos. Entonces inmediatamente lo asocian con, soy pecador entonces. Y lo que Pablo está diciendo no es, de acuerdo a la ley, medido por la ley, evaluado por la ley, todos pecaron. Todos están destituidos. O todos, recuerden la palabra, todos destituidos significa todos llegan cortos, quedan cortos de la meta gloriosa. O sea, no alcanzan la meta. No alcanzan la meta gloriosa de Dios. ¿Por qué no la alcanzan? Porque por la ley nadie puede ser justificado. Entonces viene el anuncio. Ustedes saben que los profetas venían hablando de esto. Lo primero que le dicen, los profetas, sus antepasados. ¿Por qué? Porque ese es un público que lo va a leer. Los profetas venían diciendo esto. Los romanos, si alguien viniera para acá y dijera, el profeta Eusebio, o hay uno que se llama Tártico, usted dice, ¿quién es ese compadre? Porque no nació con nosotros. Pero si dijéramos Pablo Neruda, lo más probable es que todos los chilenos dirían, Pablo Neruda. ¿Sí o no? Pero para ellos esta gente era conocida, era un público conocido. Entonces cuando él dice, los profetas dijeron y lo anunciaron, que aparte de la ley, Dios iba a anunciar la forma de justificarnos a todos. Entonces esa parte de la ley. Nunca puede estar mezclada la ley. Tiene que ser aparte de la ley. Es otro capítulo de la vida cristiana. Es otro capítulo de este nuevo pacto. ¿Cuál es ese? Aparte de la ley. No está la ley aquí. La ley está allá y por acá está el Señor anunciando su nueva forma de justificar. ¿Se dan cuenta? Por acá. La ley está acá, la dejamos acá la ley. La guardamos y venimos acá. La ley de Moisés estoy hablando, ¿no? La ley de Moisés, que tiene maldición y bendición, allá. Y venimos acá y nos concentramos ahora en la obediencia de Cristo, porque por la obediencia de uno, muchos fuimos justificados. ¿Se da cuenta que... Ay. ¿Se dan cuenta que la ley decía, el que hace estas cosas será maldito, y el que hace estas otras cosas será bendito? El que desobedece, maldición. El que obedece, bendición. Ahora piensen acá. Cristo obedece completamente y el Señor nos llama a que obedezcamos a esta fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora poner nuestra fe en el que obedeció y está bendecido para siempre. Y esa es nuestra bendición. ¿Se dan cuenta? Nuestra bendición no depende de nuestra obediencia. Depende de la obediencia de Cristo. Y nuestra fe es la fe que creyó en esa obediencia. Ok. Amén. Wow. Entonces, como Él es como que si nosotros hubiéramos obedecido toda la ley. Entonces tenemos todas las bendiciones. ¿Ustedes las conocen las bendiciones? Bendito al entrar, bendito al salir, bendita tu casa, bendita tus bueyes, tus vacas, todo es bendito. Y somos como que tuviéramos esa... Por eso que la bendición, que era la bendición de Abraham por promesa, la bendición de Abraham por promesa, solo por promesa y por creer, esa bendición entra en un periodo de... ¿cómo se diría? En un periodo de... ¿No es cierto? Que si la persona cumple, lo puede vivir o no. Pero aquí era libre. Y era para Cristo libre. Entonces, hagan cuenta que ahí en el medio está la ley. Y lo que hace Dios es, Abraham bendito,
hasta que Cristo sea bendito. Y en Cristo está toda la bendición, porque Él es el obediente igual que Abraham, porque fue justificado porque Abraham le dijeron deja tu parentela y se fue obediente. Y ahora Cristo dejó su parentela allá arriba, vino aquí y fue obediente hasta la muerte. Y por esa obediencia muchos fueron justificados, nosotros. Entonces, y aquí entre medio está la ley en un paréntesis. Ya me acordé de la palabra que quería usar. Aquí la bendición se convierte condicional. Aquí este hombre responde con el diezmo, ¿cómo? Viene la bendición sobre él de Melquisedec y este hombre dice, ¡uh! 10%. Aquí el Señor lo condiciona, porque esta gente no respondió igual. ¿Se dan cuenta? No respondieron ellos con el diezmo. Entonces, ¿qué hace Dios? El que diezma le pasa esto y no le pasa. Pero aquí vuelve a ser de nuevo, he sido bendecido con toda bendición espiritual. ¡Uh! Y respondo. ¿Se dan cuenta? Ok. Esa fue la lección de prosperidad del día de hoy. Entonces nosotros ya no diezmamos ni ofrendamos para ser bendecidos, sino que es una respuesta a lo que se nos dio. Y ya no es una obligación. No es para que el devorador no haga esto ni lo otro. Porque la condición de la ley terminó. Ahora sigue siendo por fe, por promesa. ¿Se dan cuenta? Porque la ley no abroga la promesa. ¿Se dan cuenta, no? Entonces aquí ahora ya no es, acá. Abraham está mirando. Está la ley ahí, sí, no importa. ¡Pum! A la simiente. Se cumplió en la simiente. Entonces lo que fue anunciado por los profetas es aparte de la ley. Digan, aparte de la ley. ¿Usted le ha dicho alguna vez a alguien que está medio hediondo, le ha dicho, apártate, oh? ¿Sí o no? Apártate, hediondo. Es como eso, apártate de la ley. Apártate. Ahora no estoy diciendo que la ley es hedionda porque la ley es santa. La ley tenía un propósito, la ley venía de parte de Dios. ¿Fue para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Para qué más? Para mostrarnos que somos pecadores. Si no fuera por la ley, yo no sabría que codiciar es malo. O sea, si no fuera por el letrero que dice 120, yo no sabría que 125 es pecado. ¿Me entiendes? Pero por las condiciones que tengo legales, yo sé lo que es legal y lo que no es legal. Porque lo sé porque tengo conocimiento de la ley. Por más que usted puede ser el ignorante más grande del mundo, no sabe escribir nada, pero usted va a 130 en la carretera, lo para un canelo y le pasa el parte igual. Aunque usted le diga, no sé leer, lo siento, cumplió, infringió la ley. Wow. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Qué pensamos de todo esto? ¿Pensamos algo bueno o pensamos algo malo? Buenísimo. Entonces, aparte de la ley, digan, aparte de la ley. Dígale que está al lado suyo, aparte de la ley. Entonces, haga cuenta, una vez más, dibujo, miren, dibujo mental. Abraham, Cristo. ¿Puedes pararte ya, Pastor Guillermo? Walter. Allá más allá. Allá está Cristo. Escuchen bien. La promesa le es dada ¿a quién? Abraham, pero que será bendito ¿quién? Su simiente. Allá está la simiente. Y este púlpito es la ley de Moisés. Entonces es un paréntesis entre la promesa cumplida. Yo soy bendito aquí, Abraham es bendito. Allá está la simiente donde se va a cumplir todo. Pero el paréntesis es la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? Y la ley de Moisés condicionada. Porque la ley de Moisés, ¿qué dice? Si haces, eres. Si no haces, no eres. En cambio acá es, ¿creíste? Eres. ¿Qué Romanos 4:1, ¿qué dice? ¿Qué podemos decir que halló nuestro padre Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dice? Que cuando uno trabaja, se le paga el sueldo. Pero un regalo es un regalo. ¿Se acuerdan? Y eso fue lo que halló, que a él le dieron un regalo por creer. Entonces ahora es la simiente la que está bendecida. Ahora, esta es la gracia de todo esto, que en la simiente estoy yo, por creer. Entonces todo lo que Cristo tiene, lo tengo yo. Todo lo que Él es, soy yo. Todo lo que Él puede, lo puedo yo. Bendito sea el Señor para siempre. Y todo lo que se le dio a Él, porque el salmista David lo dice así, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Entonces, ¿cuál es la herencia de Jesús? Las naciones. Entonces, ¿cuál es mi herencia? Las naciones.
Por eso Jesús no tiene problema de decir, vayan por todo el mundo, porque todo el mundo es mío. ¿Se dan cuenta? Me pertenece, por lo tanto yo estoy en él. La herencia... La pastora Claudia recibió esto hace como una semana, que la sanidad divina no era herencia, sino que es provisión. Le dije, por supuesto. La sanidad divina, la añadidura, el que todo está suplido, es añadidura, es provisión. La herencia es más profundo, son los reinos, porque Él va a reinar sobre todas las cosas. El auto, la casa, eso es un detalle mínimo. Eso es provisión, eso es añadidura, eso es juego de niños para Dios. Pero los reinos es el deseo de su corazón. Él es rey sobre todo y nosotros somos herederos con Él. Por eso todo lo que Él tiene para tomar las naciones es nuestro. ¿Se dan cuenta por eso que no tenemos problemas para predicar el evangelio en todo el mundo? ¿Por qué? Porque Él es el que está, Él es el dueño de todo eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volvamos ahí. Parece que no avanzamos nada ahí, pero no importa, vamos bien. No puedo creer que hayan pasado 40 minutos. ¿Pasaron 40 minutos ya? ¡Wow! Pero ahora Dios nos muestra lo que va a llegar el día que prediquemos 3 horas, ¿no? El otro día en Perú fui a predicar a una iglesia y el pastor me dijo, Pastor Letelier, son las 7. Le digo, yo siempre le pregunto en el oído al pastor, Pastor, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo? Porque a veces me dicen media hora, no, pastor. A veces me dicen 45 minutos. Y el pastor me dijo, son las 7, hasta las 8, pastor. ¿Qué? Fue así como, ¿tengo hasta las 8? No lo podía creer, tenía 2 horas para predicar. Fantástico, ¿no? Bueno, va a llegar el día, ¿no? Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Entonces, cuando tú le enseñas a alguien cómo estar aprobado delante de Dios, jamás lo puedes llevar a la ley. Ahora, saquemos la ley de Moisés y pongamos la ley de las denominaciones, pues. Porque aparte de la ley de Moisés, ahora tenemos la ley de las denominaciones. Entonces ahora tenemos que decir, aparte de la ley de tu iglesia, Dios te puede salvar también, ¿sí o no? Porque lamentablemente, yo siempre lo digo, a veces el problema no es la ley de Moisés, es la ley del obispo. Hoy se me salió, ok. Pero a veces la ley del obispo es más importante y la ponen a nivel de la salvación. Y eso sí que es horrible. O la ley de los apóstoles hoy día. Si no estás conmigo, estás maldito. Si estás conmigo, eres bendito. Si estás conmigo, multiplicas, fructificas. Si no estás conmigo, te vas para abajo. Entonces ponen a la gente bajo una ley. Y la ley normalmente, cuando no se cumple, produce miedo y frustración. Entonces por eso hay que tener un montón de gente con miedo y frustración. Y no avanzan en el reino de Dios. Así nomás es. ¿Alguien tiene pañuelos para llorar? Es tan terrible como es. Pero fíjense, aparte de la ley, que viene la nueva forma de ser justificado. ¿Cuál es esa nueva forma? Nueva entre comillas porque es el corte nuevo, es el pacto nuevo. Pero antigua porque fue anunciada en Abraham, que él iba a ser justificado por creer. Y ya sabíamos, el Abraham era el ejemplo. De hecho, la Biblia habla de los justos. Significa que en el seno de Abraham, antes de ser llevado por el Señor Jesús al paraíso, al cielo, en el seno de Abraham dice la Biblia que habían justos, no uno. ¿Sabe quiénes son los justos del Antiguo Testamento? Los que creyeron en el Mesías. Entonces ellos se fueron con el Señor. El Seol quedó aquí y ahora en el griego es Hades, ¿no es cierto? Eso quedó acá, bajo tierra. Pero la parte del seno de Abraham de arriba se fue, lo que conocemos como el paraíso. ¿A dónde? Algunos dicen al tercer cielo, otros dicen, bueno, donde sea, estando con Cristo, primero, segundo, tercero, da lo mismo. Estando con Cristo, cielo para mí. Ok, entonces, ¿qué tenemos más? Veamos. Dice que entonces, digan, aparte de la ley. Diga otra vez, aparte de la ley. Diga ahora, aparte de cualquier ley. No solo la de Moisés, ¿no es cierto? Aparte de cualquier ley, se nos ha mostrado la nueva forma de ser declarado inocente o de tener una relación correcta con Dios. ¿Cuál es esa nueva forma? Gracias a Dios que lo dice, ¿no es cierto? Gracias a Dios que lo explica.
Porque la Biblia dice, no vaya a ser cosa que alguien arranque por aquí con algo diciendo otra cosa. El apóstol Pablo era muy pillo, repetía las cosas. Busquen, por favor, y este es un ejercicio para su casa, ¿cuántas veces repite lo mismo en una carta el apóstol Pablo? A veces lo repite 6 veces el mismo tema. Es como, esto lo leí en el capítulo 1. Esto lo leí en el capítulo 2. Esto lo vuelve a repetir una y otra vez. Este hombre lo repite y lo repite y lo repite. ¿Por qué? Porque el poder de cualquier pastor o predicador es la repetición. Porque la gente retiene un porcentaje. Pero cuando una verdad se enfatiza tantas veces, esa es otra ley. Ley de interpretación son las verdades que son enfatizadas. Cuando se le da tanto énfasis en algo, es porque una verdad que Dios quiere exaltar. Amén. Y en este caso, lo vuelvo a decir aquí, dice, la manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Me gusta esta versión. Nada que ver, no tiene nada que ver. Tiene que lo escrito en chileno, esta es la versión chilena. Romanos 3, 21 y 22 estamos. No tiene nada que ver con la ley. Me gusta. La forma en que Dios te va a justificar, hermano, no tiene nada que ver con la ley. Nada que ver con la ley. Con ninguna ley. Es totalmente aparte. Entonces nunca podemos, vuelvo a insistir, nunca podemos discipular a alguien bajo la ley. Porque ¿qué formamos? Con el tiempo a una persona frustrada, bajo condenación y totalmente derrotada contra el diablo. Eso formamos. Y cuarto, lo que más le gusta a mucha gente, gente dependiente de ellos. Gente dependiente de ellos, porque si dependen de ellos, los tienen cautivos. Pero si los dejan ir en libertad en Cristo, ya no tienen control sobre ellos. Y gloria a Dios por eso, porque nunca se hizo. No es la voluntad de Dios que un pastor manipule a la gente. No es la voluntad de un Dios que el pastor le diga con quién casarse y con quién no casarse. No es la voluntad de Dios que un pastor se incumba en la vida de las personas, se meta en la vida de las personas. Porque las personas deben ser guiadas por el Espíritu Santo y deben ser obedientes a lo que está escrito. Y deben obedecer a la gracia. Amén. El pastor tiene que entrenarlo, tiene que guiarlo, tiene que darle consejos de la palabra y las personas son libres, totalmente libres para decidir aceptar lo que se le está enseñando o rechazarlo. Y toda decisión tiene su consecuencia, buena o mala. Pero el pastor puede llegar hasta ahí, pero no se puede meter en la vida. A no ser que la persona le diga, pastor, aquí estoy con mi esposa, estamos pensando en esto, ¿qué opina usted? Entonces yo le puedo decir, ¿quieren que le opine? Y yo no puedo salir con mi opinión. Yo tengo que decirle, hermano, veamos qué está escrito. Entonces, para que después, si pasa algo, se enojen con Dios y no contigo. Sí, porque si tú le das tu consejo, el pastor me dijo, viste, por decisión del pastor, pasó esto. No, tú le dices, ¿qué está escrito? Entonces la persona dice, esto es lo que está escrito. Y si la persona reconoce que lo que está escrito viene de parte de Dios, entonces la persona confía en Dios. Sigue los pasos de Dios, obedece a Dios en ese sentido y le va a ir bien en la vida. Porque el Señor es el que ordena tus pasos, guía tus pasos. Y la palabra de Dios lumbrera tu camino. Te va a decir dónde está la cosa, ¿sí o no? Te va a guiar. Amén. Entonces dice, no tiene nada que ver con la ley. Gloria a Dios que no tiene nada que ver con la ley. ¿Cuántos pueden decir, gloria a Dios, no tiene nada que ver con la ley? Y aún así, si tuviera que ver con la ley en el sentido de que nosotros tendríamos que cumplirla, pero no tiene nada que ver con la ley. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el pueblo judío, imagínense lo que usted le esté diciendo, no tiene nada que ver con la ley. ¿Qué? ¿Cómo esto que yo he sido criado toda mi vida me está diciendo que no sirve ahora? Por eso se dan cuenta cómo ataca Pablo una cosa con los romanos y otra cosa cómo atacan los otros con los judíos. Son más suavecitos en algún aspecto, menos la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos, el escritor de los hebreos es bien bravo con lo que escribe. No, el hombre es bravo, el hombre se va directo a decirle que, de hecho yo creo que la disciplina del Señor es esa carta a los judíos. A través de lo que le escribe en los capítulos, es como los está disciplinando por la palabra. En fin. Pues imagínense, los judíos, siendo los judíos, que alguien les escriba y les diga lo siguiente. Les diga, ustedes son todavía niños, toman leche, deberían estar comiendo, enseñando a la otra, y todavía tienen necesidad que yo les enseñe. Oye, soy judío. Y eso es lo que le dice el escritor, es bien bravo lo que les dice. Pero ¿niño en qué? Con respecto a las cosas elementales de Cristo. Son conocedores, pero elementales. Bueno, yo los invito, si quieren venir voluntariamente, la clase de los hebreos este sábado en Rema, este sábado estuvo fascinante lo que estamos estudiando ahí. Bueno,
Dice ahí entonces, sino que tiene que ver con quién. Gloria a Dios, nos dice con quién tiene que ver. Y con esto vamos a terminar ya. Dice que sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Clarito. Esto es la justicia en la gracia. Esta es la justicia en la gracia, porque es justicia en la gracia. Y si creemos que la gracia es una persona, o por lo menos esa persona manifestó la gracia de Dios, que es Jesucristo, entonces ahora la justicia, ¿dónde está? En una persona. ¡Gloria a Dios! La gracia ahora está en una persona. ¿Cuál persona? Jesucristo. Perdón, la justicia. Él es el único capaz de justificar con el acto, con la ofrenda, con el sacrificio hecho. ¿Sí o no? Él es el único capaz de justificar. Entonces la justicia ahora está en la gracia. La justicia ya no está en la ley. ¡Aleluya! La justicia ya no está en la ley. La justicia ahora está en la gracia. Está en una persona que es la manifestación de la gracia total. Porque la gracia vino con Jesús. La ley le fue dada a Moisés. Pero la gracia vino representada en una persona que es Jesucristo. Amén. Entonces dice, no tiene nada que ver con la ley, gracias a Dios, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Y aquí lo remata. Dios aprueba, o en otras palabras, justifica, declara inocente, hace una relación correcta a todo aquel que tiene ¿qué? ¿Que guarda la ley? ¿Que guarda los 10 mandamientos? No, a todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Amén. Entonces cuando hacemos discípulos de Jesucristo, no de la ley. Amén. Cuando entrenamos gente, cuando discipulamos gente en Jesucristo, en Cristo. Seguidores de Jesucristo, no del pastor. Seguidores de Jesucristo. No hacemos discípulos de Juan Carlos Letelier, hacemos discípulos de Jesucristo. Para que lo puedan seguir donde sea que ellos vayan. Amén. Y dice, Dios aprueba a todo aquel que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Me gusta eso. No hace acepción de personas. No hay distinciones. Este sí, este no. El que cree, cree. Gloria a Dios. Y es justificado. Amén. Pero fuera de la ley. Por eso es justicia en gracia. Amén. Entonces, veamos algunas. ¿Qué me falta aquí? La clase de justicia que Dios nos ofrece. Bueno, en el griego no hay artículo determinado, lo cual significa que este texto en realidad está diciendo que Dios está ofreciendo su propia justicia sin ley. Es Dios, Padre, diciendo, ¿quieres ser justificado? Es sin ley. Es por fe en el Hijo. Es por fe en quien yo he determinado que tenga fe. En Él tienes que tener fe. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ahí está la vida. Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Se da cuenta? Yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces, el que cree en Él, está creyendo en el Padre, que lo envió. Porque Jesús lo dijo, ¿no? El que cree en mí, cree en el que me envió. Amén. Entonces, Él está ofreciendo justicia gratuitamente. ¿A quiénes? A todos, cualquiera sea, quien sea, judío, griego, gentil, al que sea que crea en Jesucristo. Eso es la justicia en la gracia. Amén. Amén. Déjenme ver si me falta alguna cosa más. Si no, después la pastora me dice, ¿no enseñaste todo lo que te dije? Entonces, el verso, ¿cómo fue? Entonces, ¿cómo fue? Eso yo ya lo dije, pero ¿cómo fue que Abraham fue salvo, el antepasado de los judíos? ¿Cómo fue salvo? ¿Se acuerdan o no? Él le creyó a Dios. Amén. Le creyó a Dios. Entonces no hay otra forma. No hay otra forma de ser justificado. Veamos para terminar Romanos 5:17. Romanos 5:17, que es nuestro verso favorito, ¿no? Dice así: la muerte reinó porque un solo hombre pecó. Diga, uno pecó. Y la muerte reinó. ¿Se dan cuenta? La muerte era reina por el pecado de un solo hombre. Pero la muerte le tenía sus días contados, porque dice aquí, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Entonces lo digo al revés. Debido a que fuimos aprobados por un solo hombre, ¿quién? Jesucristo. Hoy día tenemos
vida y reinamos. Por dos regalos, dice aquí. ¿Cuáles son esos dos regalos? Gracia abundante y justificación. Amén. Por esos dos regalos hoy día reinamos. Tenemos abundancia de gracia y hemos sido justificados solo por la fe. Solo por un hombre. Así como mire, escuche bien, así como porque pecó Adán, reinó la muerte, se acabó el reinado de la muerte, porque cuando Jesús apareció en la isla de Patmos, ¿no es cierto?, a Juan el discípulo, ¿qué le dijo? Yo tengo las llaves del reino. Así que las tiene él ahora. Amén. El alfa y el omega, yo tengo las llaves del reino, dice Apocalipsis 1, ¿no? Entonces él las tiene. Entonces ya no reina la muerte, reina él. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces la Biblia dice que porque él reina, por la obediencia de un solo hombre, él reina. Y a nosotros nos ha regalado dos cosas: gracia y justificación. ¿Te das cuenta? Es la justicia por la gracia. Ya no es la justicia por la ley. Este es un regalazo que nos dieron. Bendito sea el Señor para siempre. Amén, gloria a Dios. Y somos reyes y sacerdotes. Tenemos autoridad. Gobernamos sobre todo. ¿Por qué? Gobernamos con Él. ¿Por qué? ¿Porque no merecíamos? No, porque es gracia, favor inmerecido, número uno. Pero dos, porque hemos sido justificados. Porque tenemos su justicia. Entonces reinamos en justicia de la gracia. Somos reyes de justicia. Amén. ¿De cuál justicia? De la justicia de Dios. No nuestra propia justicia obtenida por la ley, sino que de la justicia que Él nos ha regalado. Amén. Por eso es que somos libres, no podemos volver atrás. Por eso es que Pablo dice, manténganse libres, porque lo que trata la gente de hacer con nosotros es llevarnos de nuevo a la esclavitud de la ley. ¿Se dan cuenta de que el pecado tenía dominio sobre ti porque estabas bajo la ley? Entonces la Escritura dice así, el pecado ya no tiene dominio sobre ti porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Reinamos sobre el pecado. Por eso, y más abajito en Romanos 6 dice, entonces es como ¡ay!, el que se somete al pecado de nuevo. Porque el que practica el pecado finalmente se está sometiendo a él. Y el otro va a terminar reinando sobre él. Entonces es como, tú eres libre, es como lo que yo les digo siempre, ¿no? Comes en el gran restaurante, sales y comes en un tarro de basura. O sea, eres libre, eres rey, pero vas y te sometes bajo otro rey que se llama pecado, por voluntad propia. Ya no porque él tiene poder, porque las llaves del reino le fueron quitadas. Ya no tiene autoridad. Tú te metes debajo de él. Es como, puede venir pastor, mire, es como el Bastián siempre cuando yo estoy así digo, no Bastián, no, pero Bastián viene y empieza a empujarme el brazo. No, empieza a mover con la cabeza, perdón. Porque quiere meter su cabeza aquí abajo para que yo haga esto. Y como que me obliga, así le digo, no, y empieza, dale no, empieza así como, ya, pues, hasta que yo digo, ya, ok, pasa. ¿Ah? Es lo mismo, hagan cuenta que yo soy el pecado, y él está libre y empieza a hacer lo mismo, insiste, vamos. Insiste en pecar, quiere pecar, ¿para qué? Para ponerse bajo yugo. Es lo mínimo que podríamos decir, ¿no es cierto? Qué tonto. Ignorancia. Pero esto lo hace así. No, el pecado no viene y lo agarra. Porque la tentación es para todos. Todos. Pero coquetear con ella. ¿Entiendes? La tentación está ahí. Pero esto ya no es caer. Esto es voluntariamente practicar. Porque ahora eres libre para estar o no estar. ¿Se dan cuenta? Somos libres. Y nosotros decidimos pecar o no pecar. Pero si pecamos, tienen que saber que se están sometiendo a alguien y tarde o temprano terminarán siendo esclavos. Eso dice Romanos 6. Y eso es trágico. ¿Amén? ¿Era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que tú eres, rey y sacerdote. Libre de todo. No es la voluntad de Dios que estés. Cuando yo estoy acostado, la Cindy viene y tiene con su hociquito aquí, viene y empieza así. O en la frazada. Hasta que logra meterse y se mete y se acuesta ahí. Y yo le digo, ya, uy, y empieza a meterse, a acabar para poder meterse una poodle chiquitita. Empieza a meterse. Y cuando yo tengo una almohada encima o como un plumón, le cuesta levantarlo a la perrita. Y empieza, ya hace todo un esfuerzo y al fin digo, ya métete.
Es lo mismo, hay que meterse ahí. No se llega al tiro a ser esclavo del pecado, hay que estar ahí. Entonces es una práctica. Una cosa es fallar al blanco y la otra es practicar tiro al blanco. Amén. Una cosa es fallar al blanco y la otra es comprarse el arco y la flecha y empieza. ¿Sí o no? Ok. ¿Estamos? Amén. Déjenme ver si no me falta nada más, si no. Ustedes saben que después me castigan. Y no quiero ser castigado. Entonces les pregunto, ¿alguien puede leer Tito 3:5, por favor, rápidamente? Anoten estos versos que les voy a dejar como tarea para la casa. Ustedes saben que estamos discipulando con gracia aquí, así que les voy a dar algunos versitos. Tito 3:5, anótenlo. Tito 3:5. ¿Tito está en la Biblia, pastor? Sí, Tito está después de 1 Timoteo y 2 Timoteo. Se llama Tito, el compadre es Tito. Música, Tito, ¿eh? Es bíblico. Es bíblico, bíblico. Me acordé de mi hermano, de llamarlo para el cafecito del mes. Tito 3:5, ¿qué dice? ¿Puede leerlo, pastor? Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Wow. Y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Wow. Entonces la justicia que necesitamos es una justicia que no podemos nosotros lograr. Amén. Tito 3:5, anótenlo. Alguien que anote 2 Corintios 5:21. ¿Qué clase de justicia tenemos? ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que con su justicia, ¿no es cierto? Con su pecado nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios. ¿Qué tenemos ahora? La justicia de Dios. Otro verso más que pueden anotar, Romanos 3:22, que lo vimos recién aquí. ¿Cómo recibimos esa justicia? Por creer en Jesús. Amén. Filipenses 3:9. ¿Qué es la justicia de la ley? Buena pregunta. Anótenla como tarea para la casa. Filipenses 3:9. ¿Qué es la justicia de la ley? ¿Qué dice Filipenses 3:9? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. O sea, ya sabemos que tu propia justicia es por la ley. Amén. Entonces, mira lo que dice Gálatas 2:21. También anótenlo, por favor. ¿Podemos desechar la gracia de Dios? Sí. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuándo desecho la gracia de Dios? Cuando vuelvo a la ley. Y creo que la gracia no fue suficiente. Amén. Y Romanos 5:17 lo acabamos de leer, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bendito sea el Señor. Amén. Padre, te damos gracias